Los generadores de gravedad calibrados con precisión en la Gran Cámara del Consejo Galáctico luchaban por mantener la estabilidad mientras docenas de dignatarios alienígenas saltaban simultáneamente de sus asientos. Sus diversos apéndices gesticulaban con horror hacia la pantalla hueca principal. La imagen congelada mostraba a un niño humano. No más de 7 ciclos solares estándar ejecutando lo que Sarah Chen sabía que era una patada frontal bastante descuidada con un uniforme de karate blanco. La barbarie, gritó el representante Bor. Sus crestas de plumas brillaban de color carmesí con angustia. Entrenan a sus levitas para el combate antes de que desarrollen apéndices secundarios. Sarah, la primera embajadora de la Tierra en el Consejo Galáctico, bajó lentamente la cara hacia sus manos. Podía sentir un dolor de cabeza creciendo detrás de sus ojos mientras recordaba su sesión informativa matutina. Hagas lo que hagas, había dicho su superior mirándola con severidad por encima de su taza de café. No les muestres el metraje de deportes juveniles. Todavía están procesando el concepto de boxeo del intercambio cultural del mes pasado. ¿Qué se suponía que debía hacer?, murmuró. En sus palmas exigieron ver nuestras tradiciones de mariscal. Después de que alguien filtró ese clip de la UFC, un sonido tintineante cristalino atrajo su atención. Consejero Zix, su forma cristalina, atrapando la luz de la cámara en patrones de arco iris, aparentemente había alcanzado su umbral de tolerancia. Se tambalearon hacia atrás con un sonido como campanillas de viento en un huracán. Su ayuda se precipitó hacia adelante. Con un cojín, solo un momento demasiado tarde. Orden, la voz resonante del gran canciller Pixar retumbó a través de la cámara sus 6 tallos y girando independientemente para rastrear las diversas fuentes del caos. Embajador Chen, ¿explicarás por qué tu especie considera apropiado? Consultaron sus mandíbulas de la almohadilla de datos. Haciendo clic, con disgusto. Prueba de cinturón. Eres joven. Sarah se enderezó en su asiento flotante, luchando por mantener su expresión diplomática en lugar de dejar que la risa burbujeante en su pecho se escape. La situación ya era lo suficientemente precaria sin que ella se rindiera ante su inapropiado sentido del humor honorable. Consejero comenzó a usar su mejor diplomático tranquilizador voz. Lo que estás viendo no es entrenamiento militar, es una actividad recreativa llamada karate que está pensada para generar confianza, disciplina y mirada interrumpida. Ministro Glor, su forma gelatinosa, temblando de agitación mientras golpeaban con un poda la pantalla. El instructor adulto claramente está demostrando técnicas de matanza. La pantalla hueca ahora mostraba al sensei Mike, un hombre de mediana edad con cuerpo de padre y una expresión perpetuamente alegre, lentamente demostrando la forma adecuada para un cúter básico a un grupo de niños atentos. Eso no es una técnica de matanza, Sarah said. Eso literalmente solo les está enseñando cómo pararse correctamente. Y una nueva ola de pandemonio arrasó la cámara mientras la filmación continuaba mostrando a 2 niños entrenando con almohadillas de espuma y cascos. Varios miembros del consejo comenzaron a producir su equivalente de especie de sonidos de angustia que van desde silbidos agudos hasta retumbos subsónicos que hicieron vibrar los dientes de Sarah. Enfrentan a sus jóvenes entre sí en un combate ritual, gritó alguien desde arriba. Lágrimas. ¿Así es como seleccionas a tus líderes?, exigió otra voz. ¿Los vencedores consumen a los derrotados?, preguntó un ser fungoide de aspecto particularmente preocupado. Sarah miró su reloj. Ni siquiera eran las 10 de la mañana, hora estándar de la Tierra, y ya estaba lidiando con un incidente diplomático interestelar. Hizo una nota mental para solicitar el pago por riesgo para esta sesión si todos se calmaban un momento. Lloró de nuevo alzando la voz por encima de la cacofonía. Puedo explicar todo lo que ven los humanos. Realmente hagan esto. El resto de su oración fue ahogado por el caos renovado cuando las imágenes llegaron a la ceremonia de promoción del cinturón. La vista de los niños, rompiendo tablas con sus propias manos, resultó demasiado para los miembros del consejo ya estresados. Mientras Sarah observaba a 3 especies diferentes intentar simultáneamente evacuar la cámara a través de la misma puerta, no pudo evitar preguntarse cómo reaccionarían cuando descubrieran la lucha libre profesional. Después de que el caos inicial se calmó y el consejero Zix fue reorientado con éxito a su alineación cristalina adecuada, la gran cámara se instaló en lo que Sarah reconoció como su modo de emergencia y crisis. Esto implicó principalmente una gran cantidad de tentáculos, resonante mandíbula chasqueando y la formación de no menos de 3 subcomités. Debemos entender el alcance completo de esto, alto canciller. Los tallos oculares de Pixar se tambalearon con preocupación apenas contenida. Este condicionamiento de combate sistemático de su especie realmente no es tan serio. Sarah insistió. Humanos solo disfruten. Profesor Blurp, Car interrumpió haciendo que Sarah se desplomara en su asiento con un gemido silencioso. Usted
Encabezará nuestra investigación. La forma gelatinosa del profesor Blurp onduló hacia adelante desde la sección de sociología Sara. Los había conocido durante la gran confusión del café del año pasado. Aparentemente, la cafeína tuvo algunos efectos interesantes en las formas de vida amorfas, el cuerpo translúcido del profesor. Actualmente se muestran patrones arremolinados de entusiasmo académico, con pequeños destellos de lo que Sara reconoció como el equivalente de su especie de estoy a punto de escribir un artículo sobre este tema más fascinante. Borrón burbujeó con entusiasmo su vocoder traduciendo las ondas en su membrana en galáctico estándar. Ya he comenzado la investigación preliminar sobre las tradiciones guerreras de la Tierra. ¿Sabías que tienen algo llamado Ninja Warrior, que parece ser una elaborada carrera de obstáculos diseñada para crear a los asesinos definitivos? Sara se pellizcó el puente de la nariz. Eso es un programa de juegos. Profesores entretenimiento. Así borrón superficie ondulada a sabiendas, como tu WWE, el teatro de combate ritual disfraz muy inteligente para programas de entrenamiento. No entiendes, es literalmente solo para que debemos investigar personalmente. Borrón anunció su forma temblando de fervor académico. Propongo una misión de observación encubierta a los centros de entrenamiento de combate de la Tierra. La Cámara del Consejo estalló en murmullos preocupados. La última misión de observación encubierta a la Tierra había terminado con 3 observadores extraterrestres convirtiéndose en celebridades de TikTok después de ser confundidos con cosplayers particularmente convincentes en una convención. Ya preparé disfraces. Blurp continuó con orgullo su cambio de forma para mostrar lo que parecía ser una presentación de PowerPoint. Algunas cosas que Sara reflexionó eran verdaderamente universales. He aquí la pantalla hueca llena de lo que tenía que ser el peor intento de disfraces humanos que Sara había visto alguna vez. Blurp aparentemente había basado sus diseños en vídeos de ejercicios de la década de 1980, completo con spandex neón y muñequeras. La profesora Sara lo intentó desesperadamente. Realmente no creo que me ofrezca como voluntario para la misión. Se escuchó una voz resonante. El consejero Zix aparentemente había recuperado su coraje. Su forma cristalina brillaba con determinación. El destino natural de mi especie se combinará perfectamente con lo que los humanos llaman bling. Excelente, Blair burbujeó y Ministro Globtor, su capacidad para cambiar de color será invaluable. La forma gelatinosa del ministro cambió a un orgulloso púrpura. He estado practicando frases atléticas humanas. Observa, al menos levantas, hermano. Sarah enterró su rostro en sus manos mientras la Cámara del Consejo descendía en una demostración improvisada de cómo las diversas especies alienígenas pensaban que sonaba el gimo humano. Aplastaré tus ganancias. Sé testigo de mis enfermos representantes, compañero consumidor de proteínas. Déjanos participar en el sagrado arte de la pierna. El día del equipo de investigación partirá de inmediato. El alto canciller Pistar declaró que sus acechos ahora lucen pequeñas bandas para el sudor. El embajador Chen lo acompañará para garantizar un contexto cultural adecuado, pero Sara comenzó y para evitar otro incidente como el malentendido de yoga caliente del mes pasado. Sarah se estremeció al recordar que acababan de terminar las reparaciones en ese estudio. 2 horas después, Sara se encontró en el estacionamiento del Gimnasio Mundial observando cómo el profesor Blair intentaba verter su forma amorfa en un par de pantalones cortos para correr de color amarillo neón y una camiseta sin mangas que decía Sans Out Guns Out. El consejero Zixa THX había cubierto su forma cristalina en lo que parecía ser cada pieza de equipo de entrenamiento que pudieron encontrar, lo que resultó en un anuncio ambulante de Lululemon. El ministro Glor había tomado el forma de lo que claramente pensaron que era un culturista pero parecía más un globo de agua que había sido apretado en el medio. Recuerda, Sara les informó. Luchando por mantener su voz firme, solo estás aquí para observar sin probar los batidos de proteínas sin intentar desafiar al humano alfa y absolutamente sin intentar absorber la esencia de la victoria de los charcos de sudor esta vez. Pero ¿cómo entenderemos sus rituales de combate sin participar? Preguntó Blurp su corto deslizándose lentamente a través de su forma para tirar de sus pies. Hemos estudiado los medios de la Tierra extensamente. Zix intervino sus diversos accesorios, tintineando con cada movimiento. Sabemos gritar, vamos a prepararnos para la pelea antes de cada ejercicio y para afirmar a nuestros compañeros guerreros sin dolor no hay ganancia. Globtor agregó con orgullo su forma, rociando accidentalmente batido de proteínas a través de su membrana semipermeable. Sara vio cómo los extraterrestres disfrazados intentaron entrar al gimnasio, pavoneándose luciendo como una mezcla entre un desfile del orgullo y un
Vídeo de Richard Simmons, que salió mal a través de la ventana, podía ver al personal de recepción ya alcanzando sus teléfonos. Sin duda están a punto de hacer famosa su instalación TikTok. Bueno, murmuró siguiendo a sus pupilos adentro al menos. No trajeron al representante fungoide, esta vez, todavía estamos lidiando con la situación de Spore de su último estudio de campo. Las puertas automáticas se cerraron detrás de ellos, con lo que Sara podría haber jurado que fue un silbido simpático por la nebulosa sagrada la forma del profesor. Blair se onduló de alarma mientras veían a un humano estrellarse contra lo que parecía ser una mesa de madera endeble. Sus guerreros no muestran piedad ni siquiera con sus muebles. Sara se sentó entre sus pupilos alienígenas en la primera fila de Manda Night Roar, ya lamentando cada elección de vida que había llevado a este momento. El profesor había insistido en documentar el teatro de combate ritual de la Tierra de primera mano y de alguna manera logró obtener autorización para los asientos de la primera fila. El más fascinante, Blurp, continuó tomando notas frenéticamente, formando pequeñas burbujas de texto dentro de su cuerpo transparente. Los combatientes parecen telegrafiar sus ataques con mucha anticipación, pero sus oponentes parecen incapaces de evitarlos. Tal vez esté involucrada alguna forma de cumplimiento psíquico. Está coreografiado. Sara explicó por tercera vez esa noche que están actuando. Es como un baile, pero con más suplexes. Ah, sí, Zix. Gracias. Intervino su forma cristalina decorada con un dedo de espuma que seguía pasando directamente a través de ellos. La danza de combate sagrada, pero ¿por qué el pequeño enojado sigue exigiendo hablar con el gerente sobre el luchador Cugil? ¿Chad? Chad Thompson agarró un micrófono y comenzó a despotricar sobre la falta de respeto. Sara estaba a punto de explicar el concepto de personajes de lucha libre cuando notó algo alarmante. La forma del profesor Blair comenzaba a extenderse. Por encima de la barrera de seguridad. Profesor no, empezó, pero era demasiado tarde. El discurso de Chad sobre ser el mejor luchador técnico vivo fue interrumpido por un pseudopod gelatinoso, que accidentalmente le arrancó el micrófono de la mano. El estadio quedó en silencio. Oh querido Blurp, burbujeó nerviosamente, su forma ahora completamente visible para las cámaras. Parece que he cometido un falso pa. El Chad, siempre el profesional, no perdió el ritmo. Bueno. Que tenemos aquí una especie de extraterrestre. Cree que puede acercarse a Chad. La multitud, ya entusiasmada, se volvió loca. Sara pudo ver al promotor de lucha libre en el ringside, teniendo lo que parecía ser una experiencia religiosa mientras observaba la reacción de la multitud. El vocoder de Blair crepitó con incertidumbre mientras absorbían accidentalmente el micrófono en su forma. Su voz ahora resonaba a través de los altavoces de la arena. Simplemente quería preguntar sobre sus técnicas de optimización de combate. El Chad, sonriendo como si acabara de ganar la lotería, lo hizo alarde. ¿Quieres aprender sobre técnica? Como acerca de te muestro de primera mano lo que le sucede a los monstruos Blob que interrumpen a Chad antes de que Sara pudiera intervenir. Los guardias de seguridad escoltaban a su grupo detrás del escenario, no para echarlos, sino para firmar apresuradamente al profesor Blurp con un contrato de aparición de una noche. Esto es muy irregular. Blurp burbujeó, emocionado mientras les entregaban un traje de spandex modificado apresuradamente, pero supongo que por el bien de una investigación exhaustiva. 20 minutos después, Sara vio con horror cómo el profesor Blurp hizo su debut en la lucha libre profesional bajo el nombre de la gelatina cósmica, su entrada acompañada de luces láser que se refractaban magníficamente a través de su forma translúcida. Las propiedades de su especie. El entretenimiento es lo más desconcertante. Zixi observó cuando Blurp absorbió accidentalmente el primer golpe de su oponente. ¿Por qué la audiencia canta? Esto es asombroso cuando claramente es una violación de varios tratados de paz intergalácticos. A través de la mesa, el ministro Glor aparentemente se había visto atrapado en el momento. Su forma cambió de colores al ritmo de los cánticos de la multitud. El combate terminó cuando Blurp intentó ejecutar el movimiento básico de agarre. Envolvió accidentalmente a Chad por completo antes de escupirlo rápidamente. La multitud se volvió absolutamente loca. Creo que he ganado el combate ritual, anunció Blurp con orgullo mientras regresaban a sus asientos, aunque todavía llevaban el spandex personalizado. Debo admitir que sigo confundido sobre por qué el árbitro parecía tan preocupado por mi uso de tentáculos. La profesora Sa a un lado mientras su teléfono comenzaba a explotar con notificaciones sobre el misterioso luchador Blob que se estaba volviendo viral. Necesitamos tener una discusión seria sobre mantener nuestra tapadera. Por supuesto, Blurp estuvo de acuerdo. Su forma todavía brillaba de emoción, pero primero, ¿podría explicar por qué varios humanos me siguen pidiendo que firme sus camisetas de gelatina 316? Nota para el registro oficial. El profesor Blurp dictó su forma apenas contenida por un tipo blanco prestado.
Los guerreros de la Tierra parecen haber desarrollado un estilo de combate basado completamente en abrazos agresivos. La pequeña academia de jiu-jitsu brasileño estaba organizando lo que tenía que ser su clase de fundamentos más extraña de la historia. Sara miró desde un costado mientras el profesor Blurb asesoraba a Zix. Tech y el ministro Glor intentaron seguir con los ejercicios de calentamiento. El rol de delantero llamó al entrenador Marcus, tratando muy duro de mantener su comportamiento profesional mientras Zix literalmente rodaba por la colchoneta como una bola de discoteca fuera de control dejando pequeños reflejos de arcoíris en la estela. No pude entender. Gloptor le susurró a Sara que su forma gelatinosa se tambaleaba. Con cada ejercicio de camarones, si dos guerreros ya están tan cerca, ¿por qué no simplemente desplegar armas tradicionales? Se trata de control y técnica. Sara explicó que mientras observaba cómo el profesor Blurb fluía accidentalmente a través de la guardia de su compañero como agua, el objetivo es someter a tu oponente sin someterlo. La forma cristalina de Zix THX sonó en alarma, lo que provocó que varios estudiantes se estremecieran ante el alto pozo. Chesaun, ¿quieres decir que ellos practican voluntariamente escenarios de muerte? Nadie está muriendo. Sara les aseguró que es como resolver problemas competitivos con llaves de brazos. A Blurb asintió sabiamente su porción de cabeza, separándose brevemente de su cuerpo con el movimiento como la antigua tradición terrestre de Twister que investigamos. Antes de que Sara pudiera corregir este malentendido, el entrenador Marcus pidió que todos emparejaran para los ejercicios de pase de guardia. Un cinturón blanco de rostro fresco, que prácticamente vibraba de entusiasmo, inmediatamente hizo una veline para el ministro. Glor, esto será genial, exclamó el cinturón blanco, he estado trabajando en este movimiento que vi en YouTube. Tal vez deberíamos comenzar con algo más simple, Sara sugirió rápidamente, pero fue demasiado tarde. Lo que siguió más tarde se describiría en el informe oficial del profesor Blair como una intersección caótica de incompetencia entusiasta y fisiología alienígena, el cinturón blanco intentando ejecutar un arma voladora para lo que definitivamente no estaban listos. Se lanzaron hacia el ministro Glob, la forma amorfa de Thor. El ministro, operando instinto, se dividió en tres pedazos más pequeños para evitar el ataque. El cinturón blanco, ahora comprometido con su trayectoria, navegó a través del espacio donde debería haber estado el brazo de Gloptor y se estrelló contra el consejero Zix, que rápidamente se rompió en exactamente 47 pedazos cristalinos. El ritual de la muerte comenzó. El vocoder de Blair gritó en pánico, su forma se expandió rápidamente, intentando proteger a su colega caído, envolviendo la mitad del espacio de la colchoneta. Tiempo fuera. Sara llamó corriendo para ayudar a recoger los pedazos dispersos de Zix. Todos mantengan la calma, lo siento mucho. El cinturón blanco tartamudeó, todavía enredado en su propio juro que parece más fácil en los vídeos. El entrenador Marcus, para su crédito, manejó la situación como si lo hubiera visto todo antes. Siempre protege a tus compañeros de entrenamiento, le aconsejó al cinturón blanco mortificado, y tal vez guarde las sumisiones voladoras para después de aprender a caer correctamente. Tomó 20 minutos volver a ensamblar al consejero Zix. Gracias. Tiempo durante el cual el profesor Blair insistió en documentar lo que llamaron la práctica humana de descorporación voluntaria, más esclarecedora. Borrón burbujeó su tipo ahora de alguna manera dentro de su forma transparente en lugar de alrededor de ella. Los humanos se colocan intencionalmente en peligro mortal para mejorar su técnica. No es peligro mortal. Sara insistió en ayudar a Zix, por supuesto, a volver a unirse. Sus últimas facetas, parece que los humanos solo disfrutan desafiarse a sí mismos. Está bien. Al simular escenarios de muerte, Glor, sus tres partes finalmente se recombinan en una masa escéptica. Al aprender a superar desafíos físicos en un entorno controlado, Sara corrigió a través de un ritual de combate, abrazando a Zix. Intervino, todavía ligeramente desafinado por su reciente reconstrucción. Sara observó cómo continuaba la clase. Los extraterrestres ahora le estaban dando al entusiasta cinturón blanco un amplio parto en la colchoneta. El entrenador Marcus estaba demostrando un estrangulamiento de collar básico que hizo que los tres observadores registraran notas frenéticas sobre los humanos, enseñando técnicas de asfixia recreativas. Tal vez el profesor Blurb sugirió su forma pensativamente. Ondulación. Deberíamos investigar a continuación. Esta práctica de yoga de la que hemos oído hablar seguramente debe ser menos violenta que no. Sara intervino, teniendo flashbacks vívidos del incidente del yoga caliente. Quiero decir, tal vez deberíamos intentar algo más, como ver un lindo combate de boxeo seguro. Las diversas expresiones de horror de los extraterrestres sugirieron que esta podría haber sido la alternativa incorrecta. Sugerir que Sara se dio cuenta de su error en el momento en que encontró al profesor Blair vibrando a aproximadamente 3000 revoluciones por minuto al lado del smoothie bar del gimnasio.
Su forma gelatinosa había alcanzado un estado que solo podría describirse como hiperresonancia de batido de proteínas. Y Consumido el elixir de los guerreros. El profesor anunció que su vocoder fallaba por las vibraciones. Puedo. saborear calores y oler el tiempo. El personal del gimnasio de MMA observó con desconcierto cómo la supuesta delegación alienígena encubierta experimentó su primer preentrenamiento colectivo y batido de proteínas. Buzz. El ministro Glor se había vuelto de un impactante tono rosa neón y actualmente estaba rebotando en el techo literalmente mientras gritaba ganancias con cada impacto. ¿Esto es normal?, preguntó Tommy, el dueño del gimnasio, viendo el vídeo del consejero Zix. THX intenta hacer press de banca con su propia forma cristalina. Máxima potencia Zix THX sonó a una frecuencia que hizo vibrar las ventanas cercanas. He logrado lo que los humanos llaman la bomba. Había comenzado inocentemente. Lo suficiente como para que los extraterrestres llegaran para observar una sesión de entrenamiento vespertina típica, tomando notas cuidadosas sobre las prácticas de combate humano. Entonces, alguien les había ofrecido muestras gratis del nuevo suplemento pre-entrenamiento del gimnasio. La etiqueta decía que el informe de Blair diría más tarde que era tan natural que asumimos que era alguna forma de antigua poción berserker. Ahora Sarah observó con horror cómo 3 de los funcionarios más respetados de la galaxia rebotaban por el gimnasio en diversos estados de manía inducida por los suplementos. Glor había descubierto el saco de velocidad y estaba tratando de igualar su ritmo, cambiando rápidamente de colores, creando lo que parecía una fiesta improvisada en la esquina. Mis mitocondrias están en máxima eficiencia. Blurp anunció su forma ahora de alguna manera incorporando el cuadro de aminoácidos de la pared en sus estructuras internas. Entiendo todas las cosas. ¿Deberíamos llamar a alguien Tommy?, preguntó esquivando un Zix. Intentó una patada de gancho giratoria y envió fragmentos de cristal volando por todas partes. He aquí mi forma final. Globtor declaró su masa gelatinosa ahora con la forma de lo que aparentemente pensaron que parecía un culturista, que era básicamente solo un cubo con cubos más pequeños unidos a él. El teléfono de Sarah vibró con un mensaje de prioridad entrante del Consejo Galáctico. Aparentemente Blurp de alguna manera se las había arreglado para presentar un informe de emergencia. A pesar de su estado actual alerta urgente, los humanos han desarrollado mejoras de combate químico. Los efectos incluyen dilatación del tiempo, percepción cromática del gusto, generación de energía espontánea posiblemente relacionada con las antiguas tradiciones berserker. Hipótesis actual: los humanos son en realidad armas vivientes. Nota adicional: todo es hermoso y nada duele. Nota complementaria: ganancias máximas. Nota final: testigo. Tal vez Sarah le sugirió a Tommy que mirara a Blurp intentar detectar Zix en el banco de pesas, a pesar de ser esencialmente líquido. Deberíamos haber mencionado el tamaño de la porción recomendada. Me estoy convirtiendo en un destructor de ganancias de piernas, Glor anunció intentando hacer sentadillas con su propio peso corporal, que seguía cambiando a medida que cambiaban de forma. La situación alcanzó su punto máximo cuando los 3 extraterrestres descubrieron simultáneamente el choque pre-workout. Blurp's forma de repente se desinfló como un globo de agua perforado que se extendía por el suelo del gimnasio en una fina película de protoplasma agotado. Zixa THXS estructura cristalina se atenuó a un brillo opaco y se desplomaron sobre el banco de pesas, murmurando sobre macronutrientes. Globtor simplemente se condensó en un pequeño charco abatido que seguía burbujas de batido de proteínas. Nota para el informe final: Blurp murmuró débilmente desde su posición en el suelo. Los humanos han desarrollado sofisticados agentes de guerra química disfrazados de suplementos de fitness, más insidiosos. Mucho respeto, no pueden sentir la cara. Así que a la misma hora la semana que viene Tommy le preguntó a Sarah que la ayudara a recolectar Zixa THXS dispersos. Piezas de nuevo. Nunca más llegaron 3 débiles voces al unísono. Sarah pasó la siguiente hora ayudando a sus protegidos a recuperarse mientras intentaba explicar que los batidos de proteínas en realidad no eran pociones de guerreros antiguos y que la sensación de hormigueo del preentrenamiento no era en realidad tu alma ascendiendo a la dimensión de ganancias, aunque tuvo que admitir que vio a Blurp reconstituirse lentamente en una forma vagamente humanoide que explicaría mucho sobre la cultura JY. El informe oficial de la mañana siguiente al Consejo fue notablemente breve. Los humanos son más aterradores de lo que se pensaba anteriormente. Solicita financiación inmediata para más investigación sobre suplementos. PD. ¿Alguien tiene alguna creación de la Gran Cámara del Consejo Galáctico? Nunca había visto una sesión de emergencia tan peculiar. Por un lado, la presentación del profesor Blair seguía siendo interrumpida por miembros del personal junior que les pedían que firmaran sus productos de gelatina cósmica. Mientras yo decía, Blair burbujeaba.
Haciendo una pausa para autografiar un dedo de espuma, con su pseudocápsula, nuestra investigación ha revelado patrones inquietantes, si posaré para una selfie después de la sesión patrones inquietantes en la cultura física humana, la pantalla hueca mostraba un montaje de sus investigaciones. El incidente de la WWE, ahora con más de 50 millones de visitas. El desastre de la clase de BJJ y las consecuencias del batido de proteínas que de alguna manera también se habían vuelto virales bajo el nombre de #Alien, los humanos. Parecen haber desarrollado cientos de formas diferentes de combate recreativo. Blurb continuó con sus formas todavía. Ocasionalmente brillando con efectos residuales previos al entrenamiento, desde el boxeo hasta algo llamado pickleball, que sospechamos que involucra conservas armadas. Los ojos del gran canciller Pixar se retuercen en confusión, pero ¿cuál es la aplicación militar? El valor estratégico, eso es todo. Sarah intervino levantándose de su asiento, no hay ninguno. Un murmullo de sorpresa recorrió la cámara, incluso el club de fans del profesor Blair se quedó en silencio. Imposible, declaró el ministro Bohr. Todas las especies desarrollan entrenamiento físico para fines prácticos. Los bailes de manipulación gravitacional de mi gente fueron desarrollados para la minería de asteroides. El tejido de tentáculos de Ciar fue para la construcción en el espacio profundo. Los humanos, Sarah explicó. Tratando de no sonreír, inventó la mayoría de estas actividades por diversión. El silencio. Lo que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tintineo de los cristales del consejero Zix. Nerviosamente divertido. La voz del alto canciller tenía el mismo tono que uno podría usar para discutir la física cuántica con una papa. ¿Quieres decirnos que los humanos participan voluntariamente en el combate por entretenimiento, no solo para combatir? Sarah continuó. Convertimos cualquier cosa en una competencia, corremos, trepamos, arrojamos cosas, golpeamos cosas con otras cosas, todo porque lo disfrutamos, pero la forma del profesor Blair se onduló con Angustia académica. ¿Qué hay del teatro de combate ritual donde me convertí en una celebridad menor? Lucha libre profesional, eso es. Solo este. Narración de historias con golpes corporales, el consejo estalló en caos. Representantes de varias especies comenzaron a compartir sus propias tradiciones físicas, cada una vinculada a algún propósito crucial de supervivencia o militar. Nuestras batallas de resonancia sónica se desarrollaron para repeler a los depredadores. La tercera danza lunar de Cae es un ejercicio de entrenamiento militar vital. Incluso nuestros jóvenes pozos de gravedad sirven para un propósito defensivo. Sarah vio cómo la confusión se extendía por la cámara y entonces tuvo una idea maravillosa y terrible que podría acabar con su carrera. Hola canciller, gritó silenciando la cámara, le gustaría una demostración práctica. Los 6 tallos se giraron hacia ella con sospecha. Explique. Sarah se quitó su chaqueta diplomática formal, revelando la ropa de entrenamiento que había empezado a usar debajo de sus trajes desde que comenzó esta investigación. Un combate amistoso de boxeo sin apuestas, sin consecuencias, solo diversión. La cámara estalló de nuevo, esta vez en una mezcla de horror y fascinación. Los tallos en y del alto canciller se tejieron en patrones complejos que el traductor interpretó como calculadores. Ramificaciones políticas. Propones un combate recreativo con un alto canciller del Consejo Galáctico, a menos que tengas miedo, añadió Sarah, sabiendo exactamente cómo presionar los botones diplomáticos alienígenas. Lo que siguió más tarde se describiría en él. Informe final del profesor Blair, como un momento de cambio de paradigma en las relaciones interestelares, aunque el vídeo viral se titularía Diplomat espacial. Cajas calamar alienígena. Salió mal, salió bien. El alto canciller, después de que le mostraran la postura adecuada y los golpes básicos, descubrió algo sin precedentes en la historia de su especie. En realidad, se estaban divirtiendo. Sus tallos oculares se balanceaban y se movían mientras lanzaban golpes telegrafiados hilarantemente mientras Sarah esquivaba y devolvía toques ligeros. Esto es lo más irregular, declararon al no poder suprimir lo que el traductor identificó como su equivalente de especie. De una risita, pero empiezo a entender el atractivo. La cámara observó fascinada cómo su líder más augusto se involucraba en lo que era esencialmente un pastel de palmaditas alienígena con guantes de boxeo. Otros miembros del consejo comenzaron a gritar palabras de aliento, olvidando su anterior horror en la cara de esta novela. Entretenimiento. Considere, Sarah dijo entre intercambios lúdicos, que los humanos inventaron cientos de formas diferentes de jugar, competir y desafiarnos a nosotros mismos, no porque tuviéramos que hacerlo, sino porque queríamos. ¿Qué te dice eso sobre nosotros como especie? La forma del profesor Blair se onduló con una comprensión repentina. No estás entrenando para la guerra en absoluto, estás entrenando para la alegría. Exactamente. Sarah sonrió mostrando un gancho de cámara lenta que el alto canciller torpemente, pero con entusiasmo, intentó copiar.
Convertimos las habilidades de supervivencia en juegos, el combate en deporte y la competencia en celebración. El más fascinante Blair burbujeó su entusiasmo académico, haciendo que absorbieran accidentalmente la solicitud de autógrafo de otro fan. Esto explica por qué el pequeño humano en el karate dojo estaba llorando y afirmando simultáneamente que estaba teniendo el mejor día de todos. Después de romper un tablero, la sesión terminó con una escena sin precedentes. Varios miembros del consejo probando tentativamente diferentes movimientos deportivos humanos, desde lanzar puñetazos simulados hasta intentar hacer volteretas, con distintos grados de éxito dependiendo de sus configuraciones fisiológicas. Tal vez el alto canciller declaró su acecho, todavía moviéndonos con entusiasmo: hemos sido demasiado apresurados en nuestro juicio sobre la cultura física humana. Propuse establecer un comité de deportes recreativos entre especies con el embajador Chen como nuestro asesor. Llamé al profesor Blurb, que ya estaba diseñando productos para lo que llamaban los Juegos Galácticos. Sara observó cómo la cámara descendía a una discusión emocionada sobre varias posibilidades deportivas, incluidas algunas sugerencias híbridas físicamente imposibles como el baloncesto submarino de gravedad cero y el parkour telepático. Solo una condición que agregó, llamando la atención del alto canciller: no se permitían batidos de proteínas en la primera sesión. Los 3 miembros del equipo de investigación se estremecieron en acuerdo unánime. 6 meses después de la infame sesión del consejo, Sara estaba parada en la esquina de lo que tenía que ser la competencia de levantamiento de pesas más inusual de la galaxia. El nuevo centro atlético intergaláctico, conocido localmente como la Casa de Ganancias de Blurb, estaba repleto de espectadores de 17 especies diferentes. «Recuerda tu forma», llamó a Zixa THX, que se acercaba a la barra cargada con destellos determinados brillando en su superficie cristalina, y trata de no romperte esta vez. He optimizado mi estructura de celosía. Zix respondió, su forma ahora esculpida. En lo que llamaron su configuración de cristal de poder, llevaban una camiseta personalizada que decía Cristal. Crear ganancias en la parte posterior. La multitud, una mezcla de humanos y extraterrestres, miraba fascinada mientras Zixa THX se acercaba al intento de récord de levantamiento de pesas regional. El profesor Blurb, entre firmas de autógrafos de su ahora legendaria carrera de lucha libre, brindó comentarios a través de su voder N. Observe la excelente adaptación biomecánica, dijo Blurb con entusiasmo. El consejero Zix ha desarrollado una técnica revolucionaria para redistribuir su masa cristalina durante los levantamientos, algo muy impresionante para alguien que hace 6 meses pensaba que el peso muerto significaba resurrección. Sara no pudo evitar sonreír mientras miraba alrededor de las instalaciones. El piso principal del gimnasio albergaba una extraña pero hermosa mezcla de atletismo entre especies. Un grupo de seres amorfos estaba descubriendo que tenían un talento natural para la gimnasia, mientras que algunas entidades cristalinas habían formado un equipo de voleibol sorprendentemente competitivo en el área de deportes de combate. El ministro Glor, ahora un respetado cinturón azul de BJJ, estaba enseñando una clase sobre dinámica de fluidos a un grupo mixto de estudiantes gelatinosos y de estado sólido. Su lema es agua. Mi gota se había vuelto sorprendentemente popular. Zix, de peso ligero, dijo THX mientras se acercaba a la barra para su intento de levantar 500 libras terrestres. Su forma cristalina había desarrollado facetas distintivas que se parecían inquietantemente a los grupos musculares humanos. Así no es como usamos esa frase, Sara comenzó a explicar, pero fue ahogada por los aplausos de la multitud. Lo que siguió sería visto millones de veces en las redes sociales humanas y alienígenas. Zix THCS, su forma brillando con esfuerzo, levantaron el peso en un peso muerto técnicamente perfecto en la parte superior del movimiento, emitieron un campanilla de victoria tan pura que trajo lágrimas a los órganos visuales de varias especies. Nuevo récord, anunció el profesor Blurb. Su forma vibrando de emoción, y ni una sola fractura estructural. La celebración fue interrumpida por una conmoción en la entrada. El alto canciller había llegado para su lección semanal de boxeo, pero no estaban solos. Trajeron a todo el comité ejecutivo del consejo. No podíamos perdernos este momento histórico, explicaron. Sus tallos oculares ahora lucen muñequeras hechas a medida. Además, algunos de nosotros hemos estado practicando esa celebración del choque de pecho. Los humanos tal vez no lo hagamos, Sara comenzó, pero fue demasiado tarde. El resultado. La colisión de varias fisiologías alienígenas creó lo que los testigos más tarde se describe como una celebración supernova, completa con salpicaduras gelatinosas de chaims cristalinos y al menos una exhibición bioluminiscente activada accidentalmente. Mientras el caos se calmaba, el profesor Blair reunió a todos para un anuncio. Su forma ahora está permanentemente teñida con residuos de preentrenamiento a pesar de las advertencias de Sara.
Se onduló de orgullo cuando investigamos por primera vez la cultura guerrera humana. Pensamos que estábamos documentando una especie violenta. En cambio, descubrimos algo mucho más notable, una especie que convirtió la lucha por la supervivencia en una celebración de la vida. Sarah Vio. Una publicación de Zix para fotos con su nuevo trofeo que habían absorbido parcialmente accidentalmente en su matriz de cristal con entusiasmo, mientras el gran canciller demostraba su técnica de jab mejorada a otros miembros del consejo. Además, Blurp agregó que nuestra nueva línea de productos se lanzará la próxima semana. La colección Cosmic Guns incluye equipo de entrenamiento que desafía la gravedad para todas las formas de materia. La instalación se había convertido en algo más que un gimnasio. Era un testimonio del regalo más extraño y maravilloso de la humanidad a la galaxia. La capacidad de convertir cualquier cosa, incluso el serio negocio del entrenamiento físico, en juego. A continuación, Sarah anunció mientras revisaba su horario de clases de yoga para principiantes, y esta vez agregó con firmeza mirando al ministro Gloor a nadie. Se le permite alcanzar la iluminación a través de una fusión no autorizada con su tapete de yoga. La forma del ministro se onduló tímidamente mientras varios otros extraterrestres asintieron en acuerdo, todos ellos luciendo camisetas Namaste Space Cowboy de la tienda de regalos. Parecía que la galaxia finalmente había aprendido a jugar.